Ok, el tema de hoy es una pregunta. Y esa pregunta es, ¿negocias tu obediencia? La repito, ¿no? El tema de hoy dice, ¿negocias tu obediencia? ¿Qué respuestas tienes? Hemos estado hablando, la última reunión que tuvimos, hablamos sobre el creyente carnal, ¿no? Vivir una vida carnal. Y lo hablamos porque Dios quiere que vivamos una vida en santidad, de búsqueda del Señor. Pero lastimosamente muchas veces sentimos que fracasamos o que no podemos vencer y aún nos sentimos frustrados. Y en esta pregunta nos lleva también al mismo tema. Por eso, ¿negocias tu obediencia? Porque a veces vivimos la vida cristiana como negociando. ¿Qué puedo obedecer o qué no? ¿Qué me conviene obedecer? Como si fuera un negocio. Y hay un pasaje, un versículo que encontramos, que a lo largo de esta semana lo hemos estado leyendo, en Josué capítulo 16. A ver, hagan un esfuerzo para abrir sus Biblias. No se cansen nada más. A ver, Josué 16:10. Antes había el espadeo bíblico, ¿no? Jugábamos un poco a ver qué tan rápido éramos para encontrar los versículos. Creo que podríamos regresar a eso, pero con buenos premios, ¿no? A ver si se ponen hábiles. Para motivar, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué dice Josué 16:10? Un poco para el contexto era de que se le había entregado los territorios a Efraín y a Manasés. ¿Ok? Y de eso relata el capítulo 16. Pero llegan a este versículo y dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. Repito, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. La tribu de Efraín no echó a los cananeos de su territorio. O sea, ya les habían indicado, mira, este territorio te pertenece. Pero ellos dijeron, no los echamos y le vamos a sacar provecho. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Dice que los volvieron tributarios, o sea, que pagaran un impuesto, incluso que trabajaran para ellos. Claro, aparentemente buen negocio, ¿cierto o no? A ver, si uno se pone a pensar lógicamente, digo, mira, ya tengo mis esclavos y ya tengo quien me provea de sustento económico. Entonces el negocio está bueno. ¿Pero qué había mandado Dios? Esa es la pregunta que hay que tener presente, más allá que si convenía. ¿Qué había mandado Dios? Que echaran fuera a todos los pueblos del territorio, aunque los destruyera. Pero Efraín no lo hizo. Y los efectos de ello están hasta el día de hoy. Porque las luchas a lo largo de los siglos
siempre ha sido con esos pueblos que quedaron y que finalmente se han ido levantando en contra del mismo pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque no obedecieron a Dios. Ahora se dan cuenta la pregunta del tema, porque tenemos que buscar una aplicación para nuestras vidas, una reflexión para nuestras vidas. Negocio mi fe, de repente negocio mi fe, mi obediencia, como Efraín lo hizo. Vivo mi vida cristiana negociando siempre para buscar lo que a mí me conviene o lo que parece que me conviene de acuerdo a mi criterio y no al criterio de Dios. Yo quiero que reflexiones, que te hagas esa pregunta. ¿Te has rendido completamente a Dios? ¿Es Dios tu delicia? ¿Es Dios es tu contentamiento? ¿O todavía hay cosas en tu vida que reemplazan a Dios? Yo no lo sé. Yo me tengo que examinar cada día. Y eso te corresponde a ti en forma personal, examinarte cada día. Ser honesto con Dios. Porque a Dios finalmente no lo vas a engañar. Así creas que lo puedas engañar, bueno, te doy la noticia y te desengaño de que no lo vas a poder engañar. En realidad, quien se engaña eres tú mismo. Y Dios quiere que entiendas, nos ha dejado en su palabra esas lecciones. A veces leemos en el Antiguo Testamento y decimos, no hay mucho que aprender, ¿no? Pero sí, a veces en pasajes cortos podemos encontrar una enseñanza. Y de ese versículo podemos sacar varias enseñanzas, que vamos a ver rápidamente en estos momentos. Primero, ¿qué encontramos? Que hay una incompleta conquista espiritual de parte de Efraín. Porque a pesar de que habían conquistado toda la tierra y aparentemente ese pueblo de Geser, ¿no? Había sido conquistado y los cananeos sometidos, finalmente no había habido una conquista total, porque quedaba latente la amenaza de ellos. Entonces ahí nos lleva a una pregunta para hacernos. ¿Cuántas influencias negativas existen en tu vida? Hablaban de hace cuánto tiempo te convertiste, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan el día que se convirtieron. Yo todavía me recuerdo, ¿no? O sea, lo recuerdo muy bien, claramente, ¿no? Hasta la hora que me convertí, cómo me convertí y todo, ¿no? Ya será otro tema, ¿ok? Y lo recuerdo porque me motiva, me anima a recordar, ¿saben qué? Lo que el Señor ha hecho por mí. Me recuerda su amor para conmigo. Y han pasado muchos años, como dice, muchas lunas, ¿no? Y le doy gracias. Pero también sigo en la batalla, en la lucha, porque no quiero darle lugar al diablo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros podamos vivir una vida plena en Él. ¿Cierto o no? El Señor habla de que quiere que vivamos una vida plena.
que dependamos de Él, que disfrutemos la vida en Cristo. Ahora, ¿lo disfrutas? Y si no lo disfrutas, tienes que tener presente de que no lo disfrutas porque no has rendido todo al Señor, porque estás permitiendo cosas negativas en tu vida. Y depende de ti rechazarlas, echarlas fuera de tu vida. Nadie lo va a poder hacer. Tu líder de célula te puede ayudar, te va a aconsejar, pero la decisión parte de ti. Tus amigos, tus amigas te pueden decir, ánimo, perfecto, pero depende de ti. Nadie más lo va a poder hacer. Solamente tú puedes rendirte al Señor y entregarle esas cargas, eso con lo cual luchas todavía, o eso a lo cual le das todavía cabida en tu vida. ¿El dinero te gana todavía? ¿Pesa mucho en tu vida? ¿La vanidad? ¿El esfuerzo por lograr de repente metas de estudio muchas veces? Y ojo, no estoy diciendo que si tienes que hacer un posgrado o tienes que hacer una maestría, no lo hagas. Me estoy refiriendo a que eso es lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo para el Señor? ¿Para glorificarlo a Él? ¿O lo estás haciendo para gloria tuya? O sea, hay que ubicarnos y darle el lugar que le corresponde a Dios. Cuando tú no le das el lugar que le corresponde a Dios, estás cayendo en idolatría. Porque le estás robando la gloria a Dios. Y eso no es agradable. Entonces la primera es esa conquista incompleta que le tocó hacer a Efraín, pero que nosotros muchas veces experimentamos. En segundo lugar, otra de las consecuencias que vemos en este pasaje, en ese versículo, es las consecuencias de la complacencia. ¿A qué me refiero? Del conformismo, del confort. Efraín decidió no expulsar a los cananeos. Se conformaron con someterlos, en vez de buscar una victoria completa, como Dios mandaba. Muchas veces somos así. Nos conformamos hasta donde hemos llegado. De repente te conformas porque llevas la academia bíblica, porque vienes los domingos y cumples con los cultos, las reuniones. Pero ¿te comprometes realmente con el Señor para servirlo? ¿O pasan los años y como echamos muchas veces broma, ¿no? ¿Cuántos calientabancas hay, no? Porque pasan los años y sigo ahí más siempre recibiendo, recibiendo. Nunca busco dar. Y eso es porque simplemente estoy cómodo y eso me basta. Dios quiere que demos. ¿Qué dice en su palabra? Más bienaventurado es dar que recibir. Y ahí nos está enseñando a la importancia de dar. Y cuando no estamos dispuestos a servir, a rendirnos, estamos reteniendo su voluntad para con nosotros y su bendición. Y eso pasó con Efraín. Pero ¿qué más? En tercer lugar, la persistencia del pecado.
Los cananeos representaban ¿qué? El pecado y la idolatría. Esos hábitos que eran desagradables a Dios. Por eso la única forma para erradicarlos era destruirlos. Pero el pueblo, la tribu de Efraín decidió mantenerlo. Miren, a veces somos así contra el pecado. Contra el pecado no puede haber tregua. Contra el pecado tenemos que luchar tenazmente, esforzarnos. Y esa lucha es una lucha constante, día a día. La victoria de hoy no garantiza la victoria de mañana. Venciste hoy al pecado, gózate, pero ruega al Señor que te dé la fortaleza para mañana seguir victorioso. Y así sucesivamente cada día. Porque habitamos en un pecado, en un cuerpo de muerte, en un cuerpo pecaminoso. Y solamente agarrándonos, aferrándonos al Señor, por su gracia, podemos vivir una vida plena. Y eso es rendición y dependencia con Dios. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Quieres vivir la vida de fe cristiana real? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Eso es ser discípulo de Cristo. Lo otro sería, creo en Cristo. Pero para vivir la fe hay que estar dispuesto a seguirlo. Y eso trae un costo de rendición. Pero cuando tú estás rendido a Dios, lo que tengas que hacer para Él, que parece ante los ojos de los demás algo difícil, se vuelve un placer para uno. No se vuelve difícil, porque es parte de la naturaleza del creyente poder servir a Dios. Y eso es vivir la vida plena. Recuerdo un viaje misionero que hace muchos años con el Ministerio de Evangelismo hicimos. Me mandan a un pueblito, ahí en Huánuco, arriba, ¿no? Nos quedamos ahí con otro hermano, compartimos con los hermanos que estaban ahí y de ahí había que regresar. El problema es que ya no había carro para regresar, no había ni camión, no había nada. Y los hermanos decían, quédense hasta mañana, no hay problema, ¿no? Le digo, no, tengo que regresar porque el pastor nos ha dicho van y vienen. Así que le digo al hermano, a caminar nomás, pues, ¿no? Y comenzamos a caminar, pues. Bajando desde arriba, habrá sido como 4 horas. No, a la hora que llegué, 4 horas más o menos, o más creo. La cosa es que a la final llegamos, en la noche había campaña. Ya me encuentro con el pastor, ¿no? Con todo el equipo. Y me dice, me queda mirando, riéndose, ¿no? El pastor ya sabía a dónde me había mandado, ¿no? Y me dice, primero me dice, ¿estás cansado, no? Sí, un poco, le digo, ¿no? Un poco, ya no quería ni levantarme, ¿no? Porque aparte en el maletín había llevado instrumentos dentales y la cajita pesa cualquier cantidad, ¿no? Porque son de acero quirúrgico. Entonces pesa, no eran puros forceps, o sea, para hacer extracciones. Y no había sido no había llevado una mochila, había llevado un maletín, o sea, que me lo acomodé como pude y bueno, ya. Y pesaba, pues, la verdad que me costó, ¿no? Pero el pastor agarra y me queda mirando y me dice, estás gozoso, ¿no?
Sí, pastor. Porque me veía una sonrisa, ¿no? A pesar del cansancio, ¿no? Y cuando yo lo recuerdo, lo recuerdo con gratitud, con alegría. Porque lo que hice, lo hice para el Señor. Ahora, gloriarme de algo, no hay nada de qué gloriarse. Lo lindo fue de que los hermanos que estuvieron ahí fueron bendecidos. Por algo simple que hicimos, ir, visitarlos, compartirles la palabra. Que de repente para nosotros suena, qué bien, ¿no? Pero para ellos significaba mucho. Porque solamente era un grupo de hermanos que se reunían. Y que no siempre tenían la oportunidad de escuchar la palabra, que fueran a visitarlos. Por eso es que necesitamos depender del Señor. Entonces hemos visto una incompleta conquista espiritual, las consecuencias de ser complacientes, de acomodarnos, ¿no? La persistencia del pecado. Pero ¿qué más? La importancia de la santidad. Miren, los cananeos habían contaminado la santidad de Efraín, porque Efraín no estuvo dispuesto a separarse. Ellos prefirieron recibir tributo, ganar algo material, que la bendición espiritual de Dios, y no obedecieron a Dios. Cuando Dios les exigía rendición total, lo echan fuera. Eso fue el mandato. No podemos mantener una vida en santidad si no nos apartamos, si no rechazamos las cosas que nos alejan de Dios. Tú sabes contra qué luchas. Tú sabes con qué eres permisivo, permisiva. ¿Qué cosas permites en tu vida? A veces son cosas tan simples. Ten cuidado. Las mismas amistades. Cultivas de repente amistades que no son creyentes. Yo no digo que no sea malo, que sea malo, pero ¿qué lugar le das? ¿Tú los ganas o ellos te ganan a ti? Por eso, qué importante es esto, miren, rápidamente. Uno, hay que identificar los cananeos en nuestras vidas. ¿Qué áreas de nuestras vidas todavía están rendidas al pecado? ¿Qué áreas de nuestras vidas todavía influye el mundo sobre nosotros? Tienes que ser honesto, honesta. Dos, no te conformes como Efraín a una victoria parcial. Ten la actitud del apóstol Pablo. Sigo en la carrera. ¿Tratando de qué? De asir a lo que he sido asido por Cristo. Él vivió una vida dependiente de Dios. ¿Pero qué hacía? Seguía buscando, quería. No se bastaba, no, yo por la gracia de Dios soy salvo. Ya, soy feliz. No, quiero que esa gracia, quiero disfrutar de esa gracia de Dios.
Quiero que corran en mi vida ríos de agua viva. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y cada uno de los hombres y mujeres de Dios que encontramos, que han rendido su vida, eso es lo que buscaban. No se conformaban lo que habían logrado. Seguían en la carrera. En tercer lugar, buscaban la santidad. ¿A qué me refiero? Buscaban la santidad. Se proponían en su corazón vivir una vida consagrada a Dios, de no permitir que nada los aleje de Dios, que nada los detenga. Y en cuarto lugar, perseveraban en la búsqueda del Señor a través de la oración. Cuán importante es buscar al Señor, abrir nuestros corazones al Señor, decir cómo me siento. Como papá, siempre deseo que mis hijos tengan la confianza de hablar conmigo. A pesar de que los conozco y sé lo que piensan y cómo se sienten, mi deseo es de que ellos me digan y me cuenten. Y a veces, aún sabiendo si están agobiados, cargados, cansados, yo los veo y le digo, ¿y cómo estás? ¿Qué pasa? Y les voy jalando la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que escucharlo y darles palabras de ánimo. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere que abras tu corazón a Él, pero que tú escuches su voz también cuando abres su palabra. Y eso es lo que Dios quiere. Pero eso significa con estas cuatro cosas de identificar esos cananeos en nuestras vidas, de no conformarnos, de buscar la santidad, de perseverar en la oración. Es una actitud para con Dios. ¿Tienes esa actitud? ¿O estás desenfocado porque tú negocias tu obediencia antes de rendirte a Dios en obedecerla? Si toco este tema, no es para malograrle la noche, por si acaso. No es porque quiero que estén tristes. Es porque quiero que el Señor nos hable a todos. Porque el Señor quiere que entendamos lo que Él quiere de nosotros, la actitud correcta y la comunión íntima con Él. ¿Lo quieres tú? ¿Qué cosa es lo que quieres realmente? Vamos a orar. Ahí cierra tus ojos. Las cosas no cambian aparentemente de la noche a la mañana. Sí, es un proceso, la santidad es un proceso. Pero ese proceso comienza en un momento dado, en un instante, cuando tú decides el cambio, cuando tú le dices a Dios, Señor, yo me rindo a ti. Cuando le dices al Señor, yo quiero más de ti. Ahí comienza el cambio y el proceso. Pero eso depende de ti. Dios no te va a forzar. Dios en su palabra, ¿qué dice en Juan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un pasaje tan sencillo, pero que nos desafía a cada uno de nosotros. Si le amamos,
Si realmente le amamos, vamos a estar dispuestos a obedecerle y a no negociar nuestra obediencia, sino entregársela a plenitud. Y tú díselo, ¿qué cosa es lo que quieres? Dios amado, tú nos conoces, no hay nada oculto delante tuyo, ni nada con lo cual podamos engañarte. Y Señor, te pedimos perdón. Perdón porque somos infieles, deshonestos contigo. Y encima nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que podemos vivir una vida de fe a nuestra manera. Señor, haznos entendidos de tus verdades. Haznos comprender que sin ti nada podemos hacer. Que si queremos vivir una vida a plenitud, disfrutar la verdadera vida, solamente rindiéndonos a ti es que lo podremos hacer. Señor, háblanos, tócanos, porque queremos más de ti. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, queremos ser realmente hombres y mujeres que podamos ser siervos tuyos, que te honren, te glorifiquen. Señor, aquí estamos. Toma nuestras vidas una vez más y quita todo conformismo de nosotros. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.